Bienvenidos al podcast del Laboratorio Cabrera. Hola, Hola, ¿cómo estás? pateando traseros. Yo también lo estoy haciendo muy bien hoy, así que estamos en buena forma para tener un podcast, porque ambos Muy estamos bien. haciéndolo muy bien. Está bien, escuchen. Hay este tipo de debate de siempre entre las disciplinas, pero en particular, el otro día estaba escuchando no sé, creo que era como un video de YouTube de una conferencia y alguien estaba discutiendo sobre el pragmatismo y la persona decía que si realmente eres un pragmatista, que el pragmatismo realmente no necesita teoría, que es solo que puedes tomar muchas decisiones sin ninguna base teórica o no sé, solo pensé en teoría versus práctica, pragmatismo, como deberíamos hablar de eso, porque es una conversación interesante que sigue surgiendo. Quiero decir, y lo más grande, la primera parte es, en general, de manera destacada. La gente no entiende qué es la teoría. Si escuchas la manera en que se usa la palabra teoría en una conversación casual, si es que se usa, dirán, bueno, eso es solo una teoría. Eso, tú sabes, tengo una teoría sobre esto. O así, tú sabes, la gente la usa muy libremente como palabra. Sí. Y creo que es realmente importante que las personas entiendan la diferencia entre una conjetura, una opinión, una hipótesis, una teoría. No podrían ser más diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, una teoría, probablemente el aspecto más importante de una teoría es que ha acumulado evidencia. Entonces, una teoría es una hipótesis que ha acumulado evidencia, tanto que se convierte en una teoría. Así que una teoría es como el estándar de oro de la ciencia. Una teoría es realmente algo que deberías tomar en serio si es una teoría real. Ahora, el problema es que muchas personas llaman teorías a cosas que no lo son. Pero si algo es una teoría real en ciencia, significa que es como lo verdadero. Como que definitivamente deberías basarte en ella para practicar. Significa que ha sido probado, realmente examinado, empíricamente validado o rechazado, Sí. ¿cierto? Bueno, no sería una teoría si no fuera si fuera rechazada. En otras palabras, si algo realmente es una teoría. Ahora, eso no ayuda a las personas con el problema de que a veces se llaman teorías a cosas que no lo son, ¿verdad? Pero si algo es legítimamente una teoría científica, es por definición algo que está respaldado por una acumulación de evidencia. Como no solo una evidencia, un montón de evidencias. Entonces, como probado está probado. Los Como científicos no usan la palabra probado, pero para el público en general está efectivamente probado. Entonces, como la teoría de la evolución, la teoría de como la gravedad, la relatividad, esas son teorías. Así que si lo piensas de esa manera, entonces cuando digo, tengo una teoría sobre el perro, bueno, en realidad no tengo una teoría. Tengo una opinión o una suposición o... Tienes una opinión o una suposición. Si eso es comprobable, es decir, hay alguna manera de verificarlo, entonces estás entrando en el ámbito de una hipótesis. Pero una opinión no tiene que ser comprobable. Puedo tener la opinión que quiera. Puedo decir que tengo la opinión de que tu camisa es morada. Esa es mi opinión. O azul o rosa, o lo que sea. Puedo tener la opinión que quiera. Sí, eso es correcto. Lo que mucha gente en el ámbito académico, no en ciencia, sino en el ámbito académico, cuando están hablando, muchas veces están hablando de opiniones. Sí. Y están pretendiendo que es teoría. Correcto. Y están haciendo eso para tener credibilidad. Están usando la palabra teoría para decir para ser creíbles. Sí. Y ya sea que lo hagan con intención o no, a veces claramente lo hacen con intención. Y a veces simplemente no están prestando atención. Es una técnica retórica para intentar obtener credibilidad. Correcto. Es manipulador. ¿Sabes? Entonces estamos hablando de cosas como si fueran ciencia creíble cuando, de hecho, son la opinión de alguien. Y esto sucede mucho en el campo del pensamiento sistémico. ¿Por qué tanto en el campo del pensamiento sistémico crees? Bueno, creo que sucede mucho en todos los campos donde la madurez del campo aún no está ahí. Ajá, ¿Verdad? Sí. La física tiene la ventaja de tener longevidad y madurez,
Y parte de esa longevidad y madurez se debe a que es más sencilla. Las cosas que están estudiando son más simples. Sé que eso suena raro para la gente porque en la escuela secundaria cuando tomas física es difícil, no parece más simple. En la escuela secundaria cuando tomas, sabes, no sé, historia, es más fácil. O si tomas sociología en la secundaria o en la universidad, se percibe como un curso más fácil. ¿Sí? Y así, no pensamos en eso como siendo lo más difícil, como más simple. Pero si piensas en las cosas que los físicos estudian y los fenómenos que los químicos estudian, esos fenómenos son sistemas mucho más simples. ¿Son más simples porque son observables y son conocidas? ¿O qué las hace más simples? Son más simples porque, no quiero decir en un sentido técnico, son más simples en el sentido de que no tienen tantos grados de libertad, no tienen tantas, ya sabes, variables implicadas, no tienen cosas que tengan agencia o una cantidad tremenda del grado en que esas cosas tienen agencia. Así que, por ejemplo, literalmente en cuanto entras, orgánicas, ya sabes, especies biológicas en la mezcla. La complejidad simplemente se dispara, ¿verdad? Y de hecho, incluso en física y en química, cuando, sabes, hay algo llamado problema de 3 cuerpos o problema de 2 cuerpos, tan pronto como pasas de 3 cuerpos, 3 cosas, la complejidad involucrada simplemente se disparan. Y luego, si añades que esas 3 cosas tienen alguna semblanza de, ya sabes, conciencia o agencia o elección, entonces el número de variables simplemente aumenta. Y luego el número de interacciones es simplemente, las cosas se vuelven mucho más complejas. Interesante. Entonces, estabas hablando sobre el pensamiento sistémico como un campo. Tiene una tendencia a tener menos teoría. Casi ninguna teoría. Y más bien, opinión o pop. Lo que mucha gente llama artículos publicados. Ajá. Siento por las personas cuando intentan venir a estas cosas y tratar de distinguir y entender el trigo de la paja y separar el trigo de la paja en algunas de estas disciplinas académicas, especialmente algunas que son relativamente nuevas y relativamente estudiando cosas relativamente complejas, ¿verdad? No cosas sin importancia, ¿verdad? Quiero decir, la felicidad es algo increíblemente importante para estudiar. ¿Por qué las personas son felices o no felices? Correcto. Eso no lo convierte en una cosa sencilla de estudiar, ¿verdad? La empatía, algo increíblemente importante para estudiar. No lo hace fácil de estudiar, es muy complejo. En primer lugar, es complejo por todas las cosas que mencioné, pero en segundo lugar, es complejo porque es principalmente invisible. Quiero decir, imaginen si pudiera ver una molécula y realmente ver la molécula en bajo un microscopio. Correcto. Bueno, vaya, eso quita la mitad del problema. Puedo ver la cosa, puedo observarla. Ajá. No es tan fácil observar la empatía, así que estudiarla es simplemente más difícil. Es más difícil, es más complejo estudiar la empatía que estudiar moléculas. De la misma manera que es más complejo estudiar interacciones que estudiar ovejas. ¿Sabes? Es más complejo estudiar el matrimonio que estudiar a los esposos, ¿verdad? Porque un matrimonio es un esposo, puedo decir. Ahí hay un esposo, ahí hay un. No puedo encontrar. Hay tantas interacciones. Como el matrimonio. ¿Dónde está? ¿Dónde está un matrimonio? ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo lo aíslas? ¿Cómo lo mides? Es un aire invisible que ni siquiera ves. Quiero decir, todos sabemos que existe. Todos sabemos que es algo relacional. Todos sabemos que tiene ciertos componentes. Pero ¿cómo lo ves? ¿Sabes? Estás empezando con un problema mucho más difícil porque ni siquiera. Es apenas visiblemente observable, ¿verdad? Así que puedes observarlo. Puedes sentarse como Jane Goodall y observar a las personas casadas. Puedes observarlo. Pero no puedes verlo, sí. ¿Verdad? No puedes tocarlo. Bueno, puedo tocar, ya sabes, un moho de limo. Puedo tocar un estanque, ¿sabes? Puedo ir y sentarme junto a un estanque y estudiar la ecología del estanque. No puedo ver las relaciones que están ocurriendo. Eso es un poco más difícil. Entonces, en el pensamiento sistémico,
O quiero decir, eso implica que los sistemas mecánicos frente a los sistemas orgánicos, los sistemas sociotécnicos, ¿es esa la razón? ¿Es posiblemente una de las razones por las que ves más opinión que teoría en el campo? ¿Es que estos sistemas están involucrando a humanos e interacciones y... Sí, o sea, es algo complejo, con respecto al por qué vemos más. Pero sí, en general, son más complejos, ¿verdad? Esos tipos de disciplinas, las disciplinas sociales, las ciencias sociales, son más complejas. Hay ciertamente cosas en esas ciencias que son menos complejas y que estudiamos bastante bien. Como en sociología, somos bastante buenos en la teoría de redes, pero eso es porque podemos contar los nodos y podemos contar las relaciones. Podemos literalmente decir, ¿conoce esta persona a esta persona? Y a ese nivel simple podemos hacer mucho con la teoría de redes. Pero a un nivel más complejo no sabemos qué está pasando en las relaciones a un tipo más de, ya sabes, ¿le gusta realmente esta persona a esta persona? ¿O solo están...? Claro, quiero decir, sabemos que hay una relación, pero... Sabemos que hay una relación, pero no conocemos los detalles a nivel de matrimonio o a nivel de amistad. ¿Sabes? Eso es mucho... Si estás tratando de estudiar si las personas son amigas, y amigas se determina, el concepto de amiga se determina por si estás conectado en Facebook, bueno, eso es algo mucho más fácil de contar. Son amigos, ¿sabes? Y que se gustan entre ellos, confían el uno en el otro, son vulnerables el uno con el otro, son, ya sabes. ¿Se ven siquiera en persona? ¿Se ven siquiera en persona? ¿Sabes? ¿Se tienen cariño? ¿Se apoyarían mutuamente? Todas esas cosas. Bueno, eso es mucho más difícil de determinar. En muchas disciplinas, incluido el pensamiento sistémico, es más complejo, es más joven. El campo en sí es más joven que, en cierto modo, algunos de estos campos más antiguos. Atrae a personas menos técnicas, así que menos personas se adentran en la técnica de eso. Ya sabes, esas son algunas de las razones. Hay otras razones que tienen que ver con las normas culturales en la ciencia y cosas así. Sí, quiero decir, vuelve a lo que estaba pensando antes, ya sabes, una vez nos estábamos inscribiendo para una conferencia. Era una conferencia sobre pensamiento sistémico, una de las primeras a las que fui. Y recuerdo que cuando me inscribí o registré para la conferencia, había una casilla. ¿Eres teórico? ¿Eres practicante? ¿Eres estudiante? Y es eso. Quiero decir, ya sabes, tú y yo hemos hablado sobre teoría y práctica. Siempre me sorprende cuando la gente dice que eres teórico o practicante, pero nunca ambos, o que no están relacionados. Como si toda la idea del pragmatismo no requiriera ninguna teoría. Sí, no podría haber más tonterías que eso. Bueno, ya sabes. Esa no podría ser una declaración más absurda. Término técnico. Kurt Lewin era famoso por decir, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y de nuevo, si piensas que una teoría es una opinión, o una teoría es, ya sabes, sabes, una conjetura, o una teoría es una hipótesis, bueno, entonces eso no es lo que significa teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría. Y la razón de eso es que una buena teoría es la realidad. Es lo más cercano que tenemos a la realidad. Punto. Es lo más cercano que la ciencia tiene a la realidad. Es lo más cercano que la ciencia tiene a probado. No. De nuevo, no usamos la palabra probado. Pero eso, si la usáramos, eso sería lo más cercano que tenemos. Entonces, ¿qué es más práctico que saber cómo funciona la realidad? Quizás para el bien de la audiencia sea útil que, en lugar de decir comprobado, digas la mejor aproximación a la realidad que tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces, una teoría es lo más verdadero que tenemos. En términos de aproximar la realidad de lo que sea que estás midiendo o estudiando o... Sí, quiero decir, ya sabes, a veces escuchas a la gente decir, bueno, la evolución es solo una teoría. Y tú dices, ¿qué? ¿Qué significa eso? Eso es una locura, ¿verdad? Y dices, no, sí, la evolución es una teoría. Y no solo una teoría. Es la razón por la que los tomates tienen el aspecto que tienen en el supermercado. ¿Cómo? Son, y no podría ser más pragmático. ¿Cómo? No tendrías los tomates que obtienes en el supermercado, o las naranjas, o los 20 tipos diferentes de manzanas. No tendrías manzanas que son así de grandes. No tendrías tomates que no tienen sabor y son así de grandes. No tendrías todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay algunos aspectos negativos, pero la razón por la que tenemos eso es por la evolución. Nuestro entendimiento de la evolución, nuestro entendimiento de la genética. Por eso lo tenemos, nuestro entendimiento de la cría. ¿Qué pasaría si dijeras, la relatividad es solo una teoría? Entonces no tendrías, ya sabes, cohetes y... No tendríamos ningún éxito en el espacio. No tendríamos, ya sabes. Eso es lo que quiero decir.
Hay ciertas cosas que la relatividad hace posibles. Hay ciertas cosas que la evolución y la genética hacen posibles. Hay ciertas cosas que estas teorías hacen posibles. Y sin ellas, no podrías calcular ciertas cosas. No podrías... Tú simplemente... Hay un montón de cosas que no podrías hacer. Así que es tremendamente pragmático. Bueno, entonces ese contador... Y, por cierto, ya sabes, idear una teoría que no haga nada en la realidad, es difícil imaginar cómo sería eso. Pero... porque no obtendrías ninguna evidencia acumulada si no estuviera basada en la realidad. ¿Verdad? Entonces la práctica es la realidad. Así que, en el otro lado de la moneda, así que por eso la práctica, los practicantes y la práctica no deberían malinterpretar la teoría, porque es, digamos, absolutamente lo más importante para ellos. Y por cierto, los teóricos no deberían... Quiero decir, no sé por qué un teórico haría eso. Porque un teórico está realmente interesado en cómo funciona la realidad. Sí, pero creo que en la academia en particular, ¿sabes? Yo surgí a través de la investigación traslacional y todo eso. Hay esta separación muy interesante entre teoría y práctica. Y luego se considera que es una habilidad enorme unirlas. Lo cual es interesante si lo piensas. Porque... Pero de nuevo, eso es porque las personas están creando teorías. No creas una teoría. Creas un marco, creas un modelo, creas una hipótesis y luego la evidencia o se acumula para esas cosas o no. Y si lo hace, entonces esa cosa se convierte en una teoría. Es el acto de acumular evidencia lo que convierte algo en una teoría. No es el acto de pensarlo. Es el acto de acumulación de evidencia lo que lo convierte en una teoría. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero creo que incluso llevando eso más lejos, incluso una teoría que es una teoría viable, como estás diciendo, tu definición de teoría, todavía creo que hay una tendencia a tener. Por ejemplo, el grupo de teóricos menosprecia a los practicantes y el grupo de practicantes menosprecia a los teóricos por no ser como prácticos. Entonces, supongo que lo que me pregunto es, ¿por qué ese es el caso? ¿Y cómo logramos que la gente vea lo que acabas de decir, que no hay nada más práctico que una buena teoría? ¿Y cómo creamos ese puente de manera natural en lugar de, ya sabes, creer que tenemos que físicamente hacerlo? Sí, quiero decir, para buscar patrones a través de múltiples dominios prácticos, múltiples situaciones prácticas. Entonces podrías tener, como algo que sucede aquí en la práctica. ¿Sabes? Esta es una situación. Este es un montón de situaciones que ocurren en el mundo real. Y lo que una teoría va a intentar hacer, si esta es la teoría, es como mirar el patrón a través de todos estos y ver, ¿cómo puedo explicar todas estas cosas diferentes que están sucediendo en este mundo pragmático, práctico? ¿Y cuál es el patrón que los conecta, verdad? ¿Cuál es el patrón entre ellos? Y luego voy a proponer algo que diga cuál es el patrón que los conecta. Y eso puede parecer un poco abstracto, porque tú no estás pensando, ¿sabes? Esto es A, y esto es B, y esto es C, y esto es D, y A. No es B, no es C, no es D. Así que son situaciones diferentes, pero en realidad hay un patrón entre ellas. Entonces, si piensas en el liderazgo, que es un ámbito muy complejo que no comprendemos completamente, pero ya sabes, el líder A no es el líder B, no es el líder C, no el líder D. Y ya sabes, cuando miras al líder A, dices, ¿qué está haciendo el líder A? Ellos son como... El B es totalmente diferente de A, y C es totalmente diferente de A y B. Y entonces simplemente dices, Dios, no hay manera de saber qué es un buen liderazgo. Y luego alguien dice, espera un momento, ¿es A diferente de B? ¿Sabes? Tal vez las acciones a nivel superficial sean diferentes, pero el patrón subyacente de su comportamiento y el patrón de la R de la reacción que eso crea para ese comportamiento es muy, muy similar a B. Y si empiezas a ver esa estructura subyacente, ese patrón subyacente, entonces puedes comenzar a elaborar un modelo que describa eso. Y luego, una vez que creas un modelo, puedes probar el modelo. Y luego, una vez que un montón de gente pruebe ese modelo, entonces esa cosa se convierte en... Si se prueba en un
Si obtienes una acumulación de evidencia, obtienes realidad. ¿Sabes? Obtienes una teoría que está basada en la realidad. ¿Significa eso que... Pero eso es muy diferente de otro método, que es, soy Joe Schmo y reviso durante 10 minutos o 10 años esta cosa. Y digo, creo que es esto. Creo que lo que está pasando es, ya sabes, X es igual a P de Q. Y tú dices, oh, ya sabes, está bien, es cierto, X es igual a P de Q, sin evidencia, sin nada. Eso no se llama una teoría, eso se llama la opinión de Joe, ¿verdad? Aquí está Joe y aquí está la opinión de Joe y todos las tienen. Todo el mundo tiene opiniones. Ya veo. Porque no ha sido probado, eso no es muy pragmático. Eso es solo la opinión de Joe. Esa es la opinión de Joe, su experiencia anecdótica de lo que es el liderazgo. Este episodio está patrocinado por Training Camp, el lugar en línea definitivo para desarrollar la aptitud mental que impulsa el cambio y el éxito personal y profesional. En Training Camp tendrás acceso a la ciencia y práctica del pensamiento con evaluaciones personalizadas de pensamiento, entrenamiento por niveles y lo mejor de todo, práctica que mejora la habilidad. Ve a cabreralab.org para obtener más información. Y ahora, volvamos al episodio. Eso significa entonces que cuando hablas de pragmatismo o pragmática, eso vive en un nivel superficial y en realidad no ve los patrones ocultos y las estructuras debajo. ¿Es una afirmación justa? No, creo que las personas que son realmente excelentes practicantes, quiero decir, hay una razón por la que, ya sabes, muchas personas que vienen del mundo de la práctica, eventualmente están pensando tanto en ello y lo están observando y tienen tanta experiencia que eventualmente dicen, realmente quiero ir a estudiar esto, quiero descubrir cuáles son los patrones subyacentes porque nadie lo ha descubierto aún. Y luego ellos van y son los que a menudo crean teorías. Crean cosas que se prueban lo suficiente para ser teorías. Y deberíamos, como académicos, realmente intentar entender la diferencia entre teoría y práctica, pero también presionarnos para ver los patrones y realmente construir ese puente, ¿verdad? Sí. Quiero decir, tú sabes esto porque estás realmente capacitado en esto. Pero la relación entre teoría y práctica muchas veces es esto que se llama investigación translacional. Y la razón por la cual la investigación translacional es tan importante es porque teoría y práctica son tan importantes. Y muchas veces, cuando alguien ha propuesto una teoría y ha sido probada y ha habido una, ya sabes, acumulación de evidencia, realmente quieres que el mundo práctico lo sepa porque ahora sabemos que eso es mayormente cierto. ¿Sabes? Pero ya sabes, el mundo práctico tiene su cabeza en los detalles de lo que está pasando y, ya sabes, no está estudiando ya sabes, lo que sea. Nivel abstracto de ello. Y entonces necesitas una especie de traductor o intérprete para decir, oye, cuando decimos F igual a MA, sabes, esto es lo que significa en la realidad. Esto es cómo se ve en la realidad, ¿verdad? El problema es cuando decimos teoría de la evolución, y luego los practicantes, que en este caso significa el público en general, dicen, bueno, ¿qué es la teoría de la evolución? Y nosotros decimos, bueno, significa que venimos de los monos. Y tú dices, no creo que venimos de los monos. Y luego tienes una gran discusión sobre eso. Bueno, la teoría evolutiva no dice eso. La teoría evolutiva, eso es una mala traducción. La teoría evolutiva dice que los monos y nosotros tuvimos un ancestro común. Correcto. ¿Quién ya no está en el planeta? Esa especie ha desaparecido. Eso es lo que dice la teoría de la evolución. Pero la gente lo toma como, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes? Hubo un mono y luego, ¿me convertí en un humano a partir del mono? No creo que eso sea lo que pasó. ¿Sabes? Y tú dices, tampoco Darwin. Correcto. Entonces me parece que parte del desafío es, en realidad, no desinformar al público. O sea, quiero decir, sé que en las conversaciones, una y otra vez, la gente dice, tengo una teoría sobre esto. Tengo una teoría sobre... Oh, Dios mío, sí. Entonces, ese es uno de los desafíos. Creo que uno de los otros desafíos es, no sé cómo lo hacemos, pero lograr que las personas vean la conexión realmente necesaria entre la teoría y la práctica. Porque, porque de lo contrario, obtienes declaraciones como, un pragmatista en realidad no necesita saber nada sobre teoría. Si hay una teoría en el ámbito en el que están, definitivamente la conocen. Eso sería lo único que definitivamente deben saber. Ahora, eso no significa que eso esté listo para ser conocido. Ese es un problema diferente en la ciencia. Deberíamos trabajar más para asegurarnos de que el público obtenga el beneficio de la ciencia, ¿verdad?
Y parte de eso es traducirlo bien para que el público pueda entender la ciencia, ¿verdad? Pero la teoría evolutiva es un gran ejemplo de eso, porque, ya sabes, la mayoría de los argumentos que se hacen contra la teoría evolutiva son solo abominaciones son hombres de paja. De la teoría. De la teoría. Allá sabes la idea de un hombre de paja versus un hombre de acero. Un hombre de paja es como, tomo tu argumento. Lo hacemos entre nosotros los humanos hacemos esto con no, tú No y yo tú no. y yo. Pero los humanos hacemos esto con otros humanos todo el tiempo. Entonces la persona dice, bueno, pienso esto. Y tú dices, tú piensas eso, ya sabes. ¿Todos los cachorros son feos? ¿Sabes? Y tú dices, yo no dije que todos los cachorros son feos. Pero ahora estás discutiendo conmigo ahora. ¿No? Entonces eso se llama hombre de paja, ¿verdad? Sabes, lo que quieres hacer es tratar con el hombre de acero. El hombre, la cosa detrás de la teoría que es, ya sabes, una representación real de la teoría. No algo ficticio como, ya sabes, Espantapájaros. Espantapájaros hecho de paja de la teoría. Así que tenemos que mejorar en traducir la T al lenguaje del practicante o al dominio de la práctica, la importancia de esas teorías. Porque francamente todo lo demás realmente no es importante. Está bien, vamos a ralentizar ahí. Todo lo demás es solo como experiencia anecdótica. Entiendo lo que quieres decir. No estoy diciendo que la experiencia anecdótica no sea importante. Solo digo que no es algo en lo que apostaría todo, ¿verdad? Solo porque Joe en el pasillo diga, esta es la forma de hacerlo. No apostaría todo a eso, pero apostaría todo a la gravedad. Apostaría todo a la relatividad, apostaría todo a la evolución. Y ya sabes, esas son teorías. Quiero decir, pero también creo que dijiste que se trata de asegurar que asumamos la responsabilidad de traducir teorías en práctica. Y creo que también es un contexto más amplio. Quiero decir, tú y yo hablamos mucho de esto. Un contexto más amplio de solo educación general de la BA, como por ejemplo, la diferencia entre una hipótesis, una prueba, una teoría, ya sabes. Todos esos diferentes componentes de lo que la gente tiene significados diferentes y asocian con la ciencia, ¿verdad? Creo que hay un gran contexto Incluso la noción de ciencia, como nosotros tenemos un malentendido tan grande de la ciencia, y la ciencia es una de nuestras, sino la manera más importante de conocer que hemos inventado. Correcto. Es la forma más importante que hemos inventado para conocer cosas. Y la hemos confundido casi completamente con la academia, que es un sistema político, cultural, social, humano que es básicamente, quiero decir, es literalmente no diferente en toda su complejidad a la política o política de oficina o cualquier otra cosa. Como la academia y los académicos y el juego de publicar o perecer es su propia cosa. Que no necesariamente tiene que ver con la ciencia. Y a veces la ciencia está coubicada con ella. Pero, ¿sabes? Hay ciencia ocurriendo, mucha ciencia notable ocurriendo en la academia y fuera de la academia. Sí, yo también. Y también hay todo tipo de locuras pasando dentro de la academia que no deberían manchar nuestro amor por la ciencia. Bueno, creo que lo primero es distinguir entre los dos. Sí, solo entiéndelos como diferentes. También pienso, ¿sabes? Y esto me impactó como un joven estudiante de doctorado hace muchos años. Siempre me desconcertó por qué los académicos no escribían sus ideas para ser entendidas, ¿verdad? Como hay esta cosa, hay esto, hubo esta tendencia, al menos cuando yo era estudiante, donde la gente realmente la escritura académica era muy densa, era muy difícil de entender y casi parecía intencionado. Y creo que parte de esto es que tenemos que superar nuestros egos. No creo que la persona más inteligente en la sala tenga el trabajo escrito menos comprensible. Creo que, en realidad, las personas más inteligentes en la sala tienen todo eso en sus mentes, pero tienen una manera de comunicarlo para que se entienda. Eso, para mí, es una persona inteligente, porque así estoy añadiendo al conocimiento fuera de mí mismo. Sí, creo que hay dos razones para eso. Una es que en la ciencia a veces estás siendo más detallado y más técnico, y entonces estás haciendo más distinciones, estás analizando distinciones muy sutiles, al igual que un cirujano está haciendo muy finas.
¿sabes? Cortes o lo que sea. Eso es diferente a un cirujano que, como alguien cortando carne con un cuchillo grande, ¿sabes? Esos son diferentes niveles, diferentes grados de análisis. Así que hay una cantidad razonable de técnica. Idioma, y eso no es solo en ciencia. Quiero decir, eso está en ingeniería, eso está en ve a negocios. Ve al ejército y piensa en todos los acrónimos y el lenguaje técnico que utilizan. En todas estas diferentes áreas, si entraras en una sala que no conocías y estuvieran trabajando a un alto nivel en cualquier área, no solo en ciencia, estarían usando toda una serie de términos que no tendrías idea de lo que están diciendo, ¿verdad? En los negocios, en el ámbito militar, en ingeniería y en la C y en ciencia. El otro lado es que absolutamente hay ha habido y hay una cultura de escribir de manera que no es para el lector. No se entienden fácilmente. Y yo incluso iría tan lejos como para decir que en ciertas ciencias o ciertas disciplinas académicas, más bien, ya sabes, se convierte casi en creas un muro impenetrable de palabras, porque tal vez debajo de esas palabras realmente no hay nada ahí, y así tienes que crear la ilusión que esta cosa, no es que no haya nada ahí, es solo que no puedo, yo tonto de mí, no puedo entenderlo. Y luego ya sabes, el lector solo piensa, esto está como más allá de mi comprensión, cuando en realidad es simplemente No. una nube de confusión y un juego de palabras que no significa absolutamente nada. Es como un foso para proteger la experiencia de esa persona, ¿verdad? Porque quiero ser el experto en algo. Sí, no creo que sea imposible. Creo que la cultura de la academia puede cambiar. Creo que la comprensión pública del valor de lo que es la ciencia y su valor puede cambiar. Sí, creo que lo más importante es, ya sabes, el público en general paga. Saber cosas, ¿verdad? Pagan con sus impuestos. Así que pagan para la ciencia. Entonces la ciencia les debe buenas explicaciones. Correcto. Buenas explicaciones utilizables. Está el edificio de la academia y yo debería probablemente dibujarlo de manera diferente, ¿verdad? Entonces, porque la ciencia está sucediendo tanto dentro como fuera de la academia. Así que ya sabes, tal vez sea así, ¿verdad? Sí. Como dije, la ciencia está sucediendo fuera de la academia. La ciencia está sucediendo dentro de la academia. Pero la ciencia no es lo mismo que la academia. Y un científico no es lo mismo que un académico, ¿verdad? El público debería hacer esa distinción. Es muy importante que ellos, cuando vean un ejemplo evidente de ciencia irresponsable, deberían distinguir entre, ¿es eso travesuras académicas o es ciencia? Si haces esa distinción, puede hacer que las cosas sean mucho más fáciles, para no perder la fe en esta herramienta absolutamente extraordinaria que hemos creado llamada ciencia, que es absolutamente, quiero decir, es literalmente como, ya sabes, conocimiento real sobre el universo real, y no solo cosas locas, no solo como grandes cosas esotéricas sobre el universo, lo cual también es genial, pero como cosas realmente pragmáticas sobre el universo. Leyes que hacen, cosas que hacen que todo funcione. Sí, quiero decir. Cosas que hacen que puedas, ya sabes, tener un teléfono y comunicarte con tus seres queridos. Entonces, esta cosa llamada ciencia, chico, es un tesoro nacional. Es ¿sabes? Es algo en lo que no queremos confundirnos y perder la fe. Es tan importante. Y nosotros, los científicos, tenemos que mejorar en asegurarnos de que el público entienda la ciencia y el público merece entender la ciencia porque la pagaron. Bueno, no es solo porque quiero decir, sí, pagaron por ello, pero también quiero decir, en términos de nuestros resultados como sociedad, como país, cuanto más educados, no me refiero a educados formalmente, cuanto más sabemos, cuanto más aprendizaje. No me refiero a educación formal. Siempre sabes, todos... Sí, absolutamente. No siempre están correlacionados. El aprendizaje y el nivel educativo pueden estar muy alejados entre sí. Nuevamente, otra distinción realmente importante. Hacer es que el nivel de educación no es lo mismo que ser instruido o tener conocimiento. Podrían ser lo mismo o podrían ser muy, muy diferentes. Sí, creo que necesitamos hacer un podcast solo sobre la distinción
Error generalizado en la distinción social, como donde confundimos términos. Ecuación. Sí, La ecuación es algo muy importante y la distinción, identidad, otro, es y es. No es lista de movimiento, que es uno de los movimientos de los que hablamos. Es una herramienta muy efectiva para decir un momento. ¿Cómo es aprendido o conocedor lo mismo que educado? ¿Es la educación el lugar al que vamos para aprender? Y a veces, ¿verdad? ¿Sabes quiero decir, las escuelas y los edificios y todo eso? ¿Es ese el único lugar donde podemos aprender? Number. La mayoría de nuestro aprendizaje ocurre fuera de esos lugares. Y eso significa que si tenemos letras después de nuestro nombre, o si tenemos, ya sabes, títulos de tipos X o Z, ¿eso significa que somos eruditos y conocedores? ¿O simplemente significa que recibimos más educación formal? ¿O son solo... tuve la oportunidad o ya sabes. Pienso mucho en eso, ¿sabes? Conozco gente todo el Absolutamente. tiempo que es increíblemente inteligente y simplemente no tenía los medios o la oportunidad para obtener una educación formal. Así que, ya sabes, volviendo a donde empezamos, creo que realmente deberíamos pensar más y tal vez deberíamos escribir un artículo sobre teoría versus práctica, porque no es teoría versus práctica. Realmente no lo es. ¿Están mano a mano o son dos caras de la misma moneda? Probablemente sea la mejor manera de pensarlo. ¿Cómo no puedes tener una moneda que tenga un lado y no tenga el otro? ¿Sabes? Quiero decir, supongo que si fuera solo como bidimensional, podrías, Demasiado. pero, demasiado. Pero, Te entendimos. ¿sabes? Sí, no puedes... Necesitas uno para tener el otro. Necesitas uno para tener el otro. Y la teoría y la práctica son amantes, se aman, deberían amarse, deberían ser mejores amigos, no deberían estar separados. De la mano, simplemente caminando por la calle. Y la investigación translacional es realmente importante. Campo que, debido a esa naturaleza traductora, el y va en ambos sentidos, ¿verdad? Los practicantes tienen que comunicarse. Oye, realmente estamos teniendo este problema. ¿Cómo? ¿Cuáles podrían ser algunas de las soluciones? Hemos estado observando lo que está sucediendo y creemos que es esto. ¿Cómo podríamos probar eso para averiguar si lo que pensamos tiene validez? ¿Cómo podríamos probar eso? Y esa es la hermosa relación de amor entre teoría y práctica. No hay nada más práctico que una buena teoría. Muy bien, eso es todo.